Censura con Fran Pacheco, el que no se calla. Sin censura la verdad se prende, con mi voz el pueblo no se vende. Micrófono en mano yo no me escondo, contra dictadores yo rompo el fondo. Ey, sin miedo directo en la herida, pa' los que luchan por su vida. Aquí no hay filtro, no hay mordaza, esto es sin censura, rompe la amenaza. Desde la radio se siente el fuego, palabras que rompen todo el juego. Por los que gritan y no son oídos, por los caídos, por los perseguidos. Con justicia, con paz y con honor, la balanza se alza sin temor. Soy la voz de los que no se rinden, los que por libertad siempre se prenden. Sin censura la verdad se prende, con mi voz el pueblo no se vende. Y micrófono en mano yo no me escondo, contra dictadores yo rompo el fondo. Ey, sin miedo directo en la herida, pa' los que luchan por su vida. Aquí no hay filtro, no hay mordaza, esto es sin censura, rompe la amenaza. No me callo, no me vendo, pa' los pueblos que están sufriendo desde el exilio, desde el corazón. Mi voz es fuego, revolución, pa' los presos políticos sin luz, pa' el niño que llora en Santa Cruz, pa' la madre que no encuentra a su hijo. Aquí estoy yo con mi acertijo, Fran Pacheco, el que no tiene miedo, dispara verdad sin ningún dedo, con el alma limpia y la frente en alto. Esto es por justicia, no por asfalto. Sin censura la verdad se prende, con mi voz el pueblo no se vende. Micrófono en mano yo no me escondo, contra dictadores yo rompo el fondo. Ey, sin miedo directo en la herida, pa' los que luchan por su vida. Aquí no hay filtro, no hay mordaza, esto es sin censura, rompe la amenaza. Esto no es música, es resistencia. Es Fran Pacheco y esto es sin censura. Bienvenidos a una nueva edición y sin censura, el espacio donde las voces se escuchan sin filtro, queridos televidentes, sin miedo y con toda la verdad. Hoy un programa muy especial con dos invitados de alto calibre político. Vamos a hablar de libertad, democracia y desafío, donde el poder de América Latina nos tiene nosotros, lo tenemos todo, claro que sí. Hoy se encuentran con nosotros Luis Escobar Uvas, vicepresidente de la Asamblea del Parlamento Libertador 24-25, perdón. Y tenemos también al licenciado Pablo Marcial Medina Carrasco, ex senador y diputado venezolano. Prepárense porque esto es sin censura. Muy buenas tardes, queridos televidentes. Tenemos en presencia a dos valerosos patriotas, a dos personas emblemáticas en nuestro programa Sin Censura. Primeramente a Luis Escobar Uvas y a Pablo Marcial Medina Carrasco. Muy buenas tardes, mis queridos compatriotas. ¿Cómo se encuentran? Bueno, aquí estamos muy contentos porque estamos por primera vez haciendo este programa en forma triangular contigo, con Luis Uga y mi presencia, pues. Un triángulo de sin censura, un triángulo para decir las cosas que no se dicen en los otros programas. Sí, claro que sí. Estoy muy contento con eso, inclusive también con Luis. Luis, ¿me escuchas? Claro, mi hermano, ¿cómo estás tú? Gracias. No, ahí Malo, ¿cómo calienta. estás, hermano? Bueno, hermano, ¿qué te puedo decir yo? Aquí estamos sin censura. Estamos en el primer bloque, número 1, contexto político regional. Estamos, ¿con cuál empezamos? ¿Con quién empezamos? ¿Con Uga? Mira,
Escúchame, disculpa que interrumpa ahí. ¿Tú sabes que me hubiera gustado aquí que tú hubieras dicho en principio ahí que ¿por qué callaron a Pablo? Ah, pues Porque muy sencillo. mira, aquel que tiene que contar historia se Es llama Pablo Pablo. Medina. Vamos Entonces, allá. hermano, dime, Seguro que para sí. Bueno, Pablo Medina, queremos que nos comente a petición de nuestro anfitrión. Tú sabes cómo es nuestro invitado especial y un gran amigo tuyo. ¿Por qué te han censurado tanto los medios internacionales? ¿Qué ha pasado? Y los nacionales Bueno, también, eso, o internacionales y nacionales. mira, y la censura ha sido tan fuerte en Venezuela y aquí en Miami que la falsa oposición, porque es una oposición de mentirita, financiada por el régimen, todos esos partidos de los que aparecen como oposición, ellos enviaron, cuando yo vine aquí a Miami, porque tenía orden de detención por estar vinculado a la operación del Fuerte Paramacay, ellos enviaron a los pocos días a varias personas para que hablaran con los dueños de emisoras, dueños de televisión, con periodistas, para que yo fuera silenciado. De tal forma que aquí hay programas y canales de televisión, como por ejemplo hay una radio, la 1040, Actualidad, que tiene una sintonía de radio inmensa, y canales de televisión, EBTV de Venezuela, y otros canales y otros programas que gozan de una popularidad enorme, pero a mí no me entrevistan. Yo estoy aquí y por esa fue la razón por la cual mi hermana, que es periodista, decidió organizar por WhatsApp un periódico digital, Venezuela Red Informativa, que tiene más de 3 años, porque como estoy vetado es la forma de transmitir las cosas. Ahora, ¿por qué estoy vetado? Bueno, porque yo siempre he denunciado esa componenda, esa yunta, esa traición entre el gobierno de Chávez, el gobierno de Maduro y esa falsa oposición. Y yo siempre le he dado de frente, los he denunciado cada vez que ha habido oportunidad. Y la oposición ha sido muy cruel y muy traidora, porque, para poner un caso, la muerte de Chávez, que fue ordenada por Fidel Castro, que Chávez muere en La Habana y la oposición, al igual que Maduro, el partido de gobierno y Maduro, la oposición guardó silencio, nunca abrió la boca de ese caso tan espantoso que fue la muerte de Chávez por orden de Fidel Castro con el cáncer. Pero oye, era la oportunidad para decirle a Venezuela y al mundo: este señor Nicolás Maduro no puede sustituir a Chávez, primero porque es colombiano, Claro. y segundo, porque no hay ninguna ley en la Constitución para que Maduro sea el sucesor de Chávez. Fíjate tú que la componente es tan grande que hubo un diputado, él está vivo, ¿no? Él es gocho, él es, ¿cómo se llama él? De los derechos humanos, que anda en una silla de ruedas, no me acuerdo el nombre ahora. Él y yo, sobre todo él, eh, investigamos la nacionalidad de Nicolás Maduro. Y él fue y Nicolás Maduro había dicho que su madre había nacido en Venezuela. Y resulta que ese diputado encontró que era totalmente falso. Ella había nacido en Cúcuta y presentó el acta de nacimiento de la madre. Y ya Maduro comenzó por eso muy mal, ¿no? Y luego, bueno, encontramos todos los documentos de que él nació en Colombia y no puede ser venezolano según la Constitución. Cuando este diputado y yo
presentamos documentos, fuimos a la fiscalía, hicimos muchas cosas para denunciarlo. La oposición toda guardó silencio. Ramón Guillermo Aveledo, Leopoldo López, ¿cómo se llama? Julio Borges, Capriles, todos guardaron silencio. Es más, llegaron a decir que eso no tenía importancia. ¿Por qué? Porque estaban, mire, No le convenía. todos estaban billeteados, dolarizados. Entonces, ese es un ejemplo concreto, ¿no? La nacionalidad de Maduro. Mientras tanto, nosotros estamos ahí. Y más, yo fui al Fuerte Tiuna, donde está la concentración del alto mando militar, con un grupo de personas. Visitamos primero la Fuerza Armada, la Naval, la comandancia de la Naval, de la Armada. Y yo llegué ahí y me dijeron, ¿quién es usted? Y con un grupo, ¿no? Yo soy el diputado Pablo Medina. Y entonces, bueno, usted va a entrar pero solo. Y los compañeros no querían que entrara solo, pero yo entré solo. Y cuando llego, me espera el comandante y le entrego el documento de que Maduro es colombiano. De ahí nos fuimos a la Fuerza Aérea y después salió un general y le entregué en la puerta el documento de que Maduro es colombiano. Y nos fuimos a la comandancia del ejército. Bueno, eso fue difícil entrar, pero yo llegué finalmente y bajó un coronel, el ayudante del comandante del ejército, y le entregué el documento de que Maduro es colombiano. Bueno, toda esa operación la hicimos porque en ese momento se iba a producir una declaración de un grupo de generales de la aviación con todos los medios de comunicación señalando de que Maduro es colombiano, obligándole pues a las Fuerzas Armadas a reaccionar. Bueno, faltando 2 días para eso, lo hicieron preso a 30 militares. ¿Y quién lo delató? ¿Quién lo sapeó, como se dice en Venezuela? La gente de la oposición. Y tuvieron presos, muchos fueron torturados. Entonces, como uno denuncia toda esa vagabundería, ellos reciben dinero del gobierno y por eso me ordenaron silenciarme. Y no solamente, bueno, muchas cosas pues, que he denunciado a lo largo de la vida. Entonces aquí me tienen como si uno existiera. Es como una desaparición. Yo no existo aquí para los medios de comunicación, ¿no? Para los medios de comunicación. Y uno, bueno, escucha los programas y no puedo hacer más nada porque es una orden y esa orden se ha cumplido. Silenciarme. Sí, realmente ellos tratan de silenciar, pero esto es un programa sin censura en vivo para usted y el resto del mundo. Aquí nadie puede silenciar aquí. Y este programa, como siempre decimos, que esto es que pare, que tenga freno. Mi estimado, realmente quisiera conocer cómo fue que llegaste a conocer directamente a Luis Escobar. ¿Cómo fue que llegaste a conocer a él? Buena pregunta. Mira, bueno, Luis, chico, a Luis yo lo conocí en una forma inesperada, porque Carlos Andrés Pérez, después que hubo el golpe que le da a Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992, él suspende las garantías constitucionales, ¿no? Las suspendió. Y entonces los estudiantes universitarios convocaron una marcha en una barriada popular, una parroquia, un municipio llamado Petare, que forma parte de Caracas, ¿no? De la Gran Caracas, el municipio Petare. Entonces, bueno, a mí me han dicho, bueno, el día anterior que nos iban a perseguir, que nos iban, yo acababa de llegar a ser diputado, ¿no? Y bueno, fuimos a Petare. Cuando llegamos a la concentración en Petare, veo que está la policía agrediendo a un grupo de personas. Y entonces en ese momento yo veo que a un tipo joven, moreno, lo agarran, abren la puerta de la patrulla y lo lanzan así. A mí me molestó mucho eso, yo no lo conocía, pero me molestó. O sea, si yo no hubiera sido diputado, hago lo mismo. Entonces cierran la patrulla y que queda el dentro y ellos se van, el chofer y el otro a llevarlo a la cárcel, ¿no? Entonces yo llego y me monto, me paro ahí, me agarro por fuera de la patrulla, ¿no?
Y los periodistas tomando eso. ¿Y para dónde vas tú? Bueno, hasta donde llegue la patrulla, chicos. Esto es una agresión al pueblo venezolano. Y me monté ahí y la patrulla arrancó. Yo pegado ahí atrás de la patrulla. Y entonces se pararon a las 2 cuadras. ¿Ah? Pensaba que te hubiera matado, te hubiera pasado Claro. algo. Pero uno como diputado, nosotros éramos unos diputados que estábamos en la causa R, la causa radical. Éramos 3 diputados. Éramos 3 diputados que nos parecíamos que éramos como 100 porque nos multiplicábamos. Y estábamos siempre ejerciendo lo que yo llamé una teoría del parlamentarismo de calle, de estar con el pueblo en los conflictos, en las luchas y sacando de ahí decretos y proyectos de leyes, pero con el pueblo en la calle. Bueno, entonces se pararon y me dijeron, no, diputado, véngase aquí adelante. Y bueno, después me dijeron, no te preocupes, que él va a salir. Bueno, ahí es donde yo conocí a Luis Uga. Luis, ¿qué momento para ti fue tan duro conocer a una persona como él? En ese momento, ¿qué sentiste? ¿Fue una bendición o qué sentiste en ese momento? No, por supuesto, una bendición, porque no los palos hubieran sido, pues imagínate. Pero sí, finalmente sí me tuvieron y duré 2 días, pero después me soltaron. Porque ya las personas habían visto, Pablo el diputado ya había visto, todo el mundo había visto que me habían detenido, porque si no me desaparecen y me matan, por ahí me han tirado por una quebrada. Sí, seguro, ellos estaban dispuestos a todo. Pero ese día. Mira, por esos errores que nace todo esto que nació, hermano. Toda esta vaina que nació. Sí, Pablo, dígame. Ese día fue un día de una gran represión. Sí. Mataron a 2 periodistas, asesinaron 2 mujeres periodistas. Y de los videos que yo vi después, la Guardia Nacional disparando hacia los barrios de Petare. Bueno, como habían dicho que nos iban a matar y a mí, que nos iban a aprovechar para dispararnos, bueno, yo me llevé una pistola. Y cuando iba famosa la pistola, que le tomaron una foto a Pablo así, la sacaron por todos lados. Y entonces cuando ya todo había terminado y nosotros nos estábamos retirando de la marcha, bueno, tú sabes, viene una patrulla de la policía y me dispara un chorro de agua por la espalda. Y yo saqué la pistola pensando que venía la agresión porque nos habían dicho que nos iban a matar. Yo saqué la pistola. Bueno, y había unos fotógrafos y unos videos. Ahí me tomaron una foto. Y entonces los medios de comunicación se confabularon en Venezuela para ahí sí lo sacaron. A ocultar la muerte de los 2 periodistas, ocultar la represión y solamente de que un diputado sacó un arma. Bueno, ahí sí lo sacaron. Mi derecho a la defensa, chico. Bueno, sí. Y eso pasó ahí. Para hundirte. Y entonces la falsa oposición pide un derecho de palabra para enjuiciarme allá en Venezuela. Y yo le digo, bueno, enjuícieme pues. Enjuícieme. Vamos a darle, como dicen allá en el barrio. Claro, bueno, pero como ellos saben que nosotros no les hemos temido a la falsa oposición, al régimen y a ellos. Porque el drama en Venezuela es que el régimen ha contado con una falsa oposición. La posición que le dio Fidel, disculpa Pablo, la posición que le dio Fidel Castro que armara. Sí. El hombre la armó. Sí, la conversación de nosotros del otro día, la primera entrevista quedó inconclusa. Todavía faltaron capítulos ahí, que lo sabe. ¿Verdad, Pablo? Que sí, tengo aquí televidente que mientras que estás hablando, está copiándome algunas cosas muy importantes. Casualmente, Sonia Caridad ha hablado muchas cosas, inclusive discos inéditos le ha entregado sobre la vida de Chávez y millones de cosas. Y me ha hablado de eso. Pablo, coméntanos a los televidentes y a mí también, ¿verdad? Que me interesa conocer un poquito más de la historia de Venezuela, sobre tu vida. ¿Cuál es la agenda del Parlamento Libertador? ¿Qué buscan transformar? La agenda del Movimiento Libertador es liberar a Venezuela. Por eso se llama Asamblea Nacional 2023-2028, porque nosotros nos regimos la Constitución. Y allá hay una Asamblea Nacional que fue electa por el pueblo, pero ya venció su periodo, 2015-2020. Esa asamblea ya terminó.
no puede seguir funcionando. Como hay un vacío constitucional y legal, nosotros desde Venezuela se formaron cabildos y se designaron diputados que están en Venezuela, 120 diputados y casi 50 estamos fuera, electos allá desde adentro. Entonces nosotros somos la Asamblea Nacional 2023-2028, porque ya la otra asamblea ya terminó, aun cuando quieren seguir haciendo un mamotreto y el gobierno de Biden le daba dinero para mantenerlo, ¿no? Para impedir sabotearnos a nosotros como parlamento. Pero como nuestro propósito es también liberar a Venezuela, la llamamos Asamblea Nacional Parlamento Libertador. Nuestro papel es liberar a Venezuela. Y por eso le decimos al gobierno de Donald Trump, apoye a la resistencia, apoye al Parlamento Libertador para nosotros liberar a Venezuela. Nosotros sabemos cómo hacerlo. Tenemos la mayoría de la gente allá en Venezuela. La gente que bajó en los cerros el 29 y 30 de julio del año pasado es gente, la mayoría, gente que está asociada al Parlamento Libertador, la gente que tumbó las estatuas de Chávez. Sí. Todo eso indica de que, y eso que Edmundo y María Corina no mandaron a hacer eso, al contrario, mandaron a la gente a irse a su casa y trancaron, violaron, mataron, asesinaron una posibilidad popular. Entonces el papel del movimiento libertador es romper las cadenas, como dice el himno nacional. Disculpa, romper las cadenas. Pablo, es tan así que el joven que se subió en la estatua que le rompió la cabeza a Chávez ya tiene 1 año preso y nadie ha movido un dedo por él sino su familia. Qué cosa. Así es. Qué duro. Tiene 1 año preso el muchacho, es menor de edad, sin juicio y sin nada, así como hay muchísimos presos políticos sin juicio y sin nada. ¿Me entiendes? Bueno, por eso militares. Pablo está libre porque gracias a Dios logró salir, porque a Pablo querían era matarlo. Por eso que yo te digo, Pablo tiene mucho que contar. Luis, ellos saben que Pablo tiene mucho que contar. Luis, coméntame, Luis Escobar, coméntame qué papel puede jugar hoy la diáspora en Venezuela. O sea, venezolana, en Estados Unidos. Bueno, como Pablo y yo formamos parte de esa diáspora. Nosotros por lo menos tenemos el Parlamento Libertador y como ciudadanos venezolanos, esa cualidad de la Constitución, aparte que somos diputados del Parlamento Libertador, como te acaba de explicar Pablo, elegido por Cabildo Abierto, nuestro Parlamento nació como nació el Parlamento en 1811, que se instaló el 2 de agosto de 1811, que después, el 5 de julio de 1811, le da la independencia a Venezuela. El Parlamento nuestro nace más o menos bajo estas mismas circunstancias. Que te he equivocado, que te lo explique Pablo. ¿Ok? Sí, no, realmente 2023-2028. O sea, ¿qué rol entonces juega la comunidad internacional? Mira, bueno, disculpa Pablo, hemos hecho varias peticiones, bueno, que te va a comentar el presidente ahorita del Parlamento, hemos hecho varias peticiones de la comunidad internacional. Lo que pasa es que tú sabes que es muy cierto también que algunas instituciones internacionales realmente como que son mudas, ciegas y sordas, porque realmente ya el pueblo venezolano ha acudido a todas las instancias internacionales. Pablo ha acudido a todas las instancias a por haber, a través del Parlamento. Y mira, bueno, que te lo explique Pablo. Pablo, coméntame eso, por favor. Sí. Nosotros hemos estado acá defendiendo los intereses de Venezuela. Que los, digamos, bancos internacionales, poderes inmensos, los que prácticamente grupos que se creen dueños del mundo, que son unos caimanes que están esperando la caída. Por ejemplo, Venezuela tiene aquí en Estados Unidos una refinería muy famosa llamada Citgo, ¿no? Que está vinculada, que es de Venezuela, está vinculada a PDVSA. Es la empresa acá de PDVSA en Venezuela. Entonces aquí hay un grupo de caimacanes unidos con un grupo de venezolanos de la falsa oposición que quieren rematar la Citgo, que es una empresa de Venezuela, que tiene inmunidad, porque en el artículo 1 de la Constitución, que yo metí ese artículo, Venezuela, los derechos irrenunciables de Venezuela, la inmunidad. Esa empresa tiene inmunidad, no puede ser rematada por empresas
de acá de Estados Unidos o empresas internacionales. Entonces, nosotros como Parlamento introdujimos 3 documentos al Tribunal de Delaware defendiendo a esa empresa que Donald Trump en el primer periodo la defendió porque los rusos, a través de una empresa llamada Rosneft, querían comprarla y apoderarse de la empresa. Entonces Donald Trump la protegió, pero en el gobierno de Biden comenzó otro proceso de remate y ya el Tribunal de Delaware pues decidió rematarla, pero de forma ilegal. Ahorita está el doctor Carlos Ramírez Ley, el doctor Ley, Carlos Ramírez López, que va a introducir un documento a la Corte Suprema de Justicia en el exilio. Luis Uga, para que me mande la cédula, para enviársela al doctor Carlos Ley, Carlos Ramírez, para que te incorpores también a esa defensa del asilo. Hoy déjame ponerle corriente porque el enchufe para que no me vaya a fallar, perdona. No, tranquilo, no hay problema. Luis. Okay, yo quería... Ok, dime, ¿sí? Dime, hermano. Vamos a una pausa y volvemos contigo. Luis Escobar, quisiera que nos comentara un poquito sobre los presos políticos dentro de las ergástulas de Venezuela. Háblame un poquito qué cantidad hay, cuántas prisiones tienen, un detalle. Bueno, fíjate tú. Te vamos a hablar de los presos políticos, la pregunta ahorita, y quería hablarte de algunos puntos que noté que dijo Pablo que son sumamente importantes, y yo estoy seguro que una vez que yo los voy a mencionar, Pablo los va a desarrollar muy bien, porque es sumamente importante seguir profundizando en esto, porque vuelvo y te repito, ¿por qué callaron a Pablo? Es la campaña que nosotros tenemos. ¿Por qué callaron a Pablo? Gracias a Dios lo callaron de esta forma y no lo callaron de otra. Gracias a Dios. Hay que pedirle gracias a Dios, porque aquí tenemos un testimonio histórico que va a contar todo, pero bueno, esperemos que el pueblo venezolano crea lo que va a decir un hombre que estuvo allí, que conoció de cerca y por eso siempre los alversó, siempre los señaló, siempre dijo, estos son estos. Lo que pasa es que, vuelvo y te repito, ¿por qué callaron a Pablo? Ok, fíjate tú. Sí, presos políticos. Creo, y claro, en Venezuela, disculpa, dime, hermano. No, dale, disculpa. Okay. Los presos políticos, sí, como no, yo hablo con algunos familiares de presos políticos. Lamentablemente nuestros presos políticos sí la están pasando muy mal porque son torturados a diario. Sus familiares no les permiten visitas como deberían ser, no les permiten una alimentación balanceada, no les permiten atención médica, no les permiten medicamentos. Hay casi 1.200 presos políticos. Bueno, hay personas en situación de desaparición forzada que no dicen ni siquiera dónde está arrestada. Hay cárceles clandestinas. Bueno, ¿qué te puedo decir? Hay personas que han muerto en sesiones de tortura. Ejemplo, uno de ellos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué papel ha jugado fundamental en este último tiempo? Bueno, en estos últimos tiempos, hasta el caso mío lo llevo a la Comisión Interamericana, porque yo fui salvajemente torturado en los calabozos de ese poco de animales. Claro. Porque así que lo llamo yo, un poco de animales, porque yo creo que los animales se comportan a ti, ¿me entiendes? Sí. Entre sus mismas especies. Estos son unos animales que tienen un ser humano al frente y son seres humanos iguales que uno y quieren destruir a la persona, porque te quieren destruir físicamente, mentalmente, después te atacan a la familia, porque no solamente se meten contigo, porque son unos sádicos, entonces van y se meten con tu familia, te atacan a la familia. Entonces así le ha pasado a muchos militares que están por fuera de Venezuela, que desertaron, a muchos policías, a muchos defensores de los derechos humanos, que le atacan a la familia. O sea, es una cosa terrible. O sea, no tienen ética de ningún tipo. Claro, porque es que son criminales. Yo siempre he dicho que esta no es una dictadura tampoco. Es una organización criminal transnacional de narcotraficantes que ya está comprobado, de terroristas, que bueno, que tiene a todo un pueblo aterrorizado. Y pasan casos como, por ejemplo, el de Pablo. Pablo fue silenciado porque era un hombre que decía la verdad. Estaba denunciando lo que realmente estaba pasando en Venezuela, lo que estaba pasando realmente desde el monstruo, desde adentro. Empezaron a atacarlo, y vuelvo y te repito, menos mal que Pablo está afuera, pero de esta manera. Claro. Y no la sacaron de otra, porque muchos están bajo tierra. Entonces, por eso te digo que él es un testimonio vivo, una prueba viva de la verdadera historia en vida de lo que pasó con toda esa gente y lo que está pasando con toda esa gente. Por eso es importante que Pablo profundice mucho
en algunos aspectos, como por ejemplo, Pablo dice que la misma gente de la oposición, de la falsa oposición, sapearon a los propios militares patriotas. Y eso es muy cierto lo que él dice, porque muchos están presos. Inclusive un alcalde, a través de su policía, entregó a nuestro compatriota caguaripano. ¿Quién fue? El que llamaban Bobolongo. ¿Cómo se llama, Pablo? Carlos Ocarí. Carlos Ocarí. Ese alcalde fue el que entregó a un patriota que estaba luchando por la libertad de Venezuela. Y esa es una verdad más grande que hacer, que en algún momento este señor va a tener que pagar esto con cárcel, traición. Y esa es la verdad, que esta falsa oposición viene traicionando a los verdaderos luchadores, a los verdaderos patriotas como Pablo, los traicionan y los sacan del camino. Esta es la verdad, así es que trabaja. Claro. Hay otro punto que Pablo tocó que es muy importante. Pablo, desarrollalo, está bien. Mira, Luis ha estado insistiendo en esa consigna de que yo explique por qué me callaron, por qué trataron de silenciarme. Y me silenciaron, no me callaron, pero me silenciaron ante los medios, ¿no? Porque yo fui uno de los primeros que comenzó a denunciar lo relativo al narcotráfico en Venezuela. Yo tenía un amigo llamado Mauro Marcano, que era concejal en un pueblo llamado Maturín, y él es uno de los que comienza a colocarle a los militares vinculados al narcotráfico, que eran generales y que tenían aquí 2 soles, ¿no? Por eso llamaron el cártel de los soles, porque tenían aquí en la charretera 2 soles, ¿no? Y de ahí nace el nombre, el cártel de los soles, y que ahora Marco Rubio se lo dice, y Donald Trump, que es un cártel de los soles, no es un presidente, sino el jefe del cártel de los soles. Mauro Marcano fue asesinado al año de llegar Hugo Chávez a Miraflores. Y yo recuerdo cuando en ese mismo año Hugo Chávez, que al frente del Palacio de Miraflores en Caracas estaba un estadio, y yo recuerdo la imagen de Hugo Chávez jugando béisbol con los generales de la Guardia Nacional, el general Maneiro y otros generales vinculados al narcotráfico. Bueno, yo denuncié todo eso. Claro. Yo denuncié cuando sale el primer avión de Conviasa en el año 2003, en enero, febrero del 2003, denuncié que en ese avión de Conviasa todos los viernes iba un cargamento de uranio para allá, para Irán. Todos los viernes salía ese avión. Bueno, y toda esa bomba, todas esas cosas que construyeron los iraníes para aplastar a Israel, bueno, ese es con uranio venezolano, que comenzó en el año 2003, y yo lo denuncié. ¿Tú crees que la oposición, al contrario, guardó silencio, se acobardó? Nadie dijo nada en Venezuela. Silencio los sepulcros. Y luego cuando comienza a llegar la presencia china, los cubanos comenzaron a llegar ya en el gobierno de Carlos Andrés Pérez y de Caldera. Los primeros deportistas fue en el gobierno de la Cuarta República, pero había mucho silencio, mucha complicidad con Fidel Castro de parte de Carlos Andrés Pérez, de Rafael Caldera, complicidad directa, eran amigos. Eran comunistas todos, Pablo, comunistas, todos eran comunistas, Acción Democrática y entonces, eran comunistas, los copianos eran comunistas. Y llegaron, los cubanos llegaron así goteados, ¿no? Por ahí, aquí, y finalmente con Chávez abiertamente. Pero el caso de los chinos, sí. Cuando yo era en el año, los chinos comenzaron a llegar en el año 2010, cerca de 1 millón de chinos. Todos en los 335 municipios están los chinos, en toda Venezuela. Entonces, comprando los negocios. En los barrios compraban las casas y inmediatamente compraban casas en los barrios. Y en todos los barrios del Estado Bolívar, del Oriente y de Venezuela, en cada barrio hay 1, 2, 3 o 4, 10 chinos. Están en toda Venezuela. Y yo denuncié eso en un programa de televisión. También la intervención de los chinos, de los rusos, de los cubanos, de los iraníes, que tienen una base en la isla de Margarita. Ahí, en un lugar llamado la Casa de Chana, ahí hay un cuerpo de infantería de los iraníes. Y hace 2 meses llegaron 400 comandantes de Hezbollah. Todo eso lo sabe la oposición. Pero mire, guarden silencio. Es la complicidad.
de una complicidad. presencia internacional que se apoderó de Venezuela. Pero lo de Venezuela hay que destacarlo, porque no se trata de cualquier intervención internacional. Se trata de una intervención de criminales. Es una delincuencia nacional, porque Chávez era un delincuente. Claro. Maduro es un delincuente, Diosdado, que se asoció con la delincuencia internacional de Rusia, porque Putin es igual a otro delincuente, los iraníes, Hezbollah, todo eso, para crear, bueno, y más la guerrilla colombiana y Petro, pues una estructura mafiosa. Claro. Pero mientras tanto, no hay quien los enfrente. No hay quien enfrente ese narcotráfico que está metido en las raíces de Venezuela y en Cuba y en Nicaragua y ahora en todo el continente. Porque con ese dinero, disculpa, Pablo, con ese dinero es que reprimen a los pueblos, con ese dinero que necesitan el narcotráfico, que ellos pagan la represión, pero contra el pueblo. A ti lo que le hicieron a Pablo, ¿por qué te le hicieron a Pablo? Que es mi eslogan y siempre te lo voy a decir. Aquí está la verdad. Escuchen la verdad. Que quiere escuchar, que escuche. Que quiere ver, que vea. La verdad histórica de nuestro país. Entonces, este programa, Fran, sí, debe servir para decir y para hacer las cosas que no lo hace más nadie en el continente. claro. Hay que enfrentar al Foro de Sao Paulo, porque el Foro de Sao Paulo es la expresión de ese narcotráfico internacional, de la delincuencia internacional. El Foro de Sao Paulo, que está enraizado en un conjunto de países. Pero en Estados Unidos, el gobierno anterior de Biden guardó silencio. Guardó silencio. Allá fue Obama una vez a Cuba a reunirse con Raúl Castro. Y bueno, y ahí está México, y cómo como una mancha de aceite, se ha desplegado por todo el continente y la mayoría de los países. Pero no hay un canal de televisión. Aquí hemos tratado de conformar una fuerza hispana, cuyo norte es enfrentar al Foro de Sao Paulo con estrategias y tácticas. Es necesario hacer eso. Por la libertad. Muy importante. Sí, mi estimado, yo estoy de acuerdo contigo. Estos medios son para eso. Estos medios son para denunciar las constantes arbitrariedades, violaciones de derechos humanos. Dime, Luis. Otro punto que tocó Pablo, que es muy importante, porque todo lo que dice Pablo para mí es sumamente importante. Yo creo que para todos los venezolanos debería ser importante, porque este señor es historia viva, historia viva. Y gracias a Dios tenemos esta historia viva aquí. Fíjate usted. Él dice que Maduro es colombiano. Y ahora me va a llamar historia viva. Gracias a Luis me va a llamar historia viva. Oye, Luis. ¿Por qué callaron a Pablo? Historia viva. Sí. Si quiere escuchar, que le escuche, y el que quiera ver, que vea la verdad. Claro, Luis, hay una televidente aquí, con permiso, sí, claro. Hay una televidente que se llama Sonia Caridad, dice, el gobierno de Cuba hasta millones de agentes secretos para espionaje en distintos países. Dice también, y matan un pueblo entero de hambre. Sobre las condiciones. A mí me torturaron a gente cubano con pichones de torturadores venezolanos. Claro, los pichones cubanos eran lo que le decían cuando me guinda, ellos eran cubanos y también habían iraníes. Y bueno, pero tú también tienes un relato bien que contarnos a los televidentes, que te lo tienes calladito, y yo sí lo conozco, porque yo sí te conozco. Pero vamos a una pausa. En este momento que lo más importante en la historia es Pablo, porque ¿por qué callaron a Pablo? A mí no, yo estoy tranquilo. Pablo. Pablo Marcial Medina Carrasco, quieren darte a ti el micrófono directamente, porque realmente yo veo ya que Luis no puede. No, pero déjame hacer el razonamiento que él mismo dijo. Pablo dijo que Maduro es colombiano. Y yo digo que si es colombiano, y todos los venezolanos decimos que es colombiano porque no ha presentado nunca, hay un vacío en su historia allí, nunca ha presentado una partida de nacimiento, nada que lo avale como venezolano, que los venezolanos lo puedan investigar, nunca lo ha presentado. ¿Lo obstruyó? Todos los actos, y que Pablo me corría aquí, todos los actos de Nicolás Maduro son absolutamente nulos. Absolutamente nulos. ¿Cuáles son los actos que ha hecho Nicolás Maduro?
y que bien dice Luis Uga que son nulos. Háblame Los de eso. actos. Por ejemplo, este señor endeudó a Venezuela con Rusia para comprarse unos aviones y unos helicópteros viejos por 20 mil millones de dólares. Y con China compró también y tuvo unos negocios por 40 mil millones de dólares. China le prestó estando Chávez vivo 7.500 millones de dólares para construir una línea ferrocarrilera en los llanos hacia el oriente. Y Diosdado Cabello se robó, Diosdado Cabello, los 7.500 millones de dólares que era el jefe de ese ministerio. Y creyó el Tren de Aragua. Sí, y entonces, para hace 10 años, la deuda era de 60.000 millones, 40.000 millones con los chinos y 20.000 millones con los rusos. Ahora la deuda con los chinos, que no se ha hecho nada con ningún proyecto interesante en Venezuela, es de 100.000 millones de dólares la deuda con China. Y la deuda rusa sigue ahí ganando intereses, sin incluir la deuda vieja. Entonces, si nosotros asumimos el poder, un gobierno de transición, al morir Chávez y asumir Maduro, todo cuanto ha hecho Maduro es ilegal. Nosotros no vamos a reconocer ninguna deuda con deudas ilegales. Pero además, él entregó a los iraníes, a estos malandros criminales iraníes, 1 millón de hectáreas allá en el estado de Bolívar. 1 millón de hectáreas donde hay oro, diamante, uranio. 1 millón de hectáreas, hermano. Eso va para afuera los iraníes. Y vamos a dar una semana para que se vayan cuando nosotros estemos ahí. Y que la guerrilla colombiana, el ELN, que tiene también la parte del estado de Bolívar, controlan parte del oro también y tienen parte de la frontera. Nosotros perdimos toda la frontera venezolana. Están en manos de la guerrilla colombiana. En manos de los rusos. Hay un sistema de dron en Maracaibo a Apure. Hay una línea de 200 drones en esa frontera. Y hay baterías misilísticas. Es tan así que la perdimos que ni la moneda. En la frontera, en nuestros pueblos fronterizos, está el peso colombiano. La moneda no vale nada, el Bolívar. No sirve, no vale. Nada, hermano. Devaluaron la moneda. El bolsillo del venezolano no vale ni medio. Entonces, tú te pones a ver todas las cosas que hizo Nicolás Maduro, porque es en contra de la voluntad de Venezuela, los intereses de Venezuela. Porque uno se da cuenta que él no quiere a Venezuela. Devaluar la moneda, el territorio, las fronteras. Entonces, todas esas acciones, la deuda externa y la presencia de estas fuerzas internacionales. Bueno, esto nosotros lo vamos a hacer. Sabemos que no es fácil, pero tenemos la disposición, el compromiso de liberar a Venezuela. Por eso decimos que Venezuela requiere una segunda independencia, porque la primera la destruyeron estos bandidos. La primera independencia que comenzó con la Declaración de Independencia el 5 de julio de 1810. Y lo hizo el Congreso, y un Congreso que fue electo, digamos, por necesidad, porque no había constitución, no había leyes, pero era necesario crear un Congreso y lo crearon a su manera, igual que nosotros creamos nuestro Parlamento. Fíjate tú cómo hay una similitud histórica, una coincidencia histórica entre aquel 5 de julio de aquel Congreso que se instaló por la fuerza de la voluntad de Dios y la naturaleza, y nosotros que también lo creamos bajo unas condiciones de clandestinidad dentro de Venezuela, porque con un régimen que, aunque te digo una cosa, el régimen de Maduro y Chávez, más criminal que el del Reino de España. Era más criminal. Sí, claro. Por lo menos escogieron diputados en 7 provincias, en forma más o menos, tú sabes, medio abierta, medio clandestina, en algunos lugares. En otros lugares fue, por ejemplo, el Francisco de Miranda fue coactado porque él fue diputado por un pueblo en el oriente del país que él representaba, pero digo yo que él nunca fue a ese pueblo llamado El Pao. Pero era necesario que Francisco de Miranda, con toda su experiencia, el hombre que había participado en la Revolución Francesa, el hombre que había participado en la batalla
de aquí, de Pensacola, en la libertad del general Válguez que salió de Cuba en la batalla de Pensacola. Y ahí iba Miranda, un hombre universal que se había reunido, era amigo de George Washington, de Thomas Jefferson, del coronel Smith, y que hizo 2 expediciones para Venezuela, fracasó, pero llevó la bandera tricolor desde el puerto de Nueva York. Y esto es lo que deben de ver estos partidos republicanos y partidos demócratas, que no entienden que los próceres de la independencia de Estados Unidos, Washington, Thomas Jefferson, Smith, Madison, todos ellos ayudaron a la causa a Francisco de Miranda para la libertad, contribuyeron, le dieron realmente apoyo. Pero ¿qué han pasado, chicos? Gobiernos republicanos y demócratas, y tienen a la isla de Cuba al frente y no son capaces de hacer nada. 40 años Nicaragua, 25 años Venezuela. No hay un compromiso histórico de los gobiernos republicanos y demócratas con la historia de Estados Unidos, porque la historia de Estados Unidos es otra, en colaborar con la independencia de Venezuela. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que este canal para decir las verdades, porque tenemos que hablarle a la gente y esto va a ir creciendo. Este canal va a ir creciendo, los adherentes van a este canal, porque tenemos que hablar con fuerza para que la gente en todos los pueblos... Como es su nombre, sin censura. Sin censura, así es. Concientizar a todo el mundo, claro que sí. Promoviendo una fuerza contra el Foro de Sao Paulo. Claro. Contra el Foro de Sao Paulo. Tenemos que construir, ese es el norte. Si logramos cualquiera de los 3 países que son clave, Venezuela, Cuba y Nicaragua, cualquiera, eso es como un tripocho. 3 países que están unidos por la historia. Y al liberar los 3, vamos a lograr enfrentar el Foro de Sao Paulo, porque hay que hablarle a los pueblos de América Latina. Es por eso que también le estamos pidiendo a los Estados Unidos de Norteamérica que se aplique la doctrina Monroe. América para los americanos, expulsar de la América todo lo que es terrorista, comunismo, todo eso. Y mira, y tú sabes porque Pablo tiene una vasta experiencia y yo me he puesto a analizar a don Pablo y sus conocimientos. Sí, Luis. Porque él conoció el monstruo desde dentro. Y yo hablo de esto porque yo sé que matarle más temprano, no lo van a querer atacar por esto. Quizás la hora en lo privado me regañe, me diga, no hable de eso, pero no, yo lo hablo porque yo sé, porque a mí me han atacado. Y voy a evitar que él lo ataque. Y hay que decirlo de una vez. Pablo, cuando era joven, Pablo pasó por el Partido Comunista, como mira, todos los jóvenes en Venezuela, cuando llegan a la universidad, pasan por el Partido Comunista y por la botella de anís con jugo de naranja. Esto es algo como natural en todos los venezolanos. Y que me diga alguien aquí que lo desmienta. Y Pablo entonces desde allí logró allá a Rusia y conoció eso por allá. Y cuando conoció eso por allá, Pablo dijo, no, señor, esto es lo que no quiero para mi país. Con 22 y observó, años. ¿No? Y vio, y por eso Pablo, es el análisis que yo hago, no sé que él me lo desmienta aquí, como venezolano, como ciudadano de mi derecho. Si yo voy a poner una persona ahora aquí a Pablo, todo va a ser porque en Venezuela lo que pasa es que no se habla con la verdad. Claro. Todo el mundo miente, todo el mundo tienen miedo, tienen miedo de ser encarcelado. Hay que hablar con la verdad. Entonces vamos a hablar con la verdad desde un principio. Pablo conoció el monstruo de adentro y por eso lo empezó a atacar. Y fue uno de los primeros que lo empezó a denunciar y le dijo a Chávez, claro, se lo dijo en su cara. Y le rechazó a Hugo Chávez, que esto no lo hace nadie. Búsqueme un político que lo haya hecho. ¿No? El cargo de vicepresidente de la República. Le dijo, no, porque yo no voy en esta línea. Que te lo diga el propio Pablo. Mira, el gran escritor y líder político Winston Churchill, que fue uno de los cerebros para enfrentar a Hitler en la Segunda Guerra Mundial, era un hombre de un pensamiento fresco y muy inteligente, y dejaba frases para todas las situaciones. Él dijo en una oportunidad, el joven que no es comunista es porque no tiene corazón. Claro. Pero si ese joven a los 40 años sigue siendo comunista es porque no tiene cerebro. Seguro. Y no quiere a su mamá.
Y entonces, Sí, bueno, sí. yo fui efectivamente joven, a los 22 años, de la Juventud Comunista. Y tuve la oportunidad de ir a Moscú, a una escuela de Komsomol. Estuve 7 meses y me encantó Moscú y la gente, pero no me gustó para nada. Y los helados rusos, los maroznas son buenísimos, sabrosos. Y la gente muy humilde, chicos, pueblo ruso. Y el metro es una cosa maravillosa, pero tú tenías un sistema del Partido Comunista único, un solo partido, un solo canal de televisión, un solo periódico, las empresas todas en manos del Estado, no puede haber Adoctrinado. sindicato, federación estudiantil, nada, nada de nada. Yo le y yo estuve ahí 7 meses y yo preguntaba por qué mataron a Trotsky. Y me decía, no digas, no hablas mucho de eso aquí, porque te van a meter preso, te van a sacar de aquí. La muerte de Claro. Trotsky, ¿no? Bueno, y también tuve la oportunidad de estar en China y conocí bastante China. Y estuve en Cuba varias veces. Y yo veía Cuba, que llegó a ser una ciudad impresionante. Cuba, La Habana, una ciudad Bellísima, preciosa. bellísima. Y llegué después a leer y a enterarme que en Cuba, en La Habana, el segundo país que llegó a tener ferrocarriles fue La Habana. Primero fue Estados Unidos en 1835 y unos años después fue La Habana. Y La Habana era Cuba era colonia de España. En España no había ferrocarriles y había uno en La Habana. Se llamaba el ferrocarril, como el nombre del chocolate, Hestro, una cosa así como, así era el nombre que le ponían, porque se encargaba de transportar para el chocolate, pues la fruta. Sí. Bueno, Cacao. el cacao, Sí. cacao y caña, esas cosas. Bueno, mira, y como tú ves La Habana, eso es una ciudad impresionantemente bella. Hay muchas fotos, una cosa La impresionante y Habana, hermosa. la Habana, digamos, colonial, pues, para separarla de estos bandidos. Sí. La que está después, destruida hoy en día, porque el día está destruida. que después, mira, yo llegaba allá y veía esa pobreza y yo decía, pero esto, chicos, ¿cómo puede ser? Bueno, porque Fidel Castro decidió una ley habitacional donde el Estado era dueño de todas las casas y él el dueño del Estado. Pero resulta que había en La Habana una sola casa que no era del Estado. Y era una casa de Carmen Tinoco, la esposa de Pedro Tinoco. Y Pedro Tinoco era un tipo que era amigo de Fidel Castro y Pedro Tinoco era amigo de Rockefeller, ¿no? Y había un triángulo entre Pedro Tinoco, Carlos Andrés Pérez, Rockefeller y Fidel Castro. La única casa privada era la de Carmen Tinoco, ahí en La Habana, porque había una relación muy grande entre Pedro Tinoco y Pedro Tinoco era el principal banquero en Venezuela, así amigo de Carlos Andrés Pérez. Y resulta que cuando Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno lo designa presidente del Banco Central, es decir, Zamuro cuidando carne, pues, el principal banquero del país, presidente del Banco Central. Yo acabo de llegar diputado, pedí un derecho de palabra para pedir una destitución de él, un veto, pedí un veto, un derecho de palabra y un veto. Y después me fui, en la Academia de Ciencias Económicas le hace un homenaje a él. Yo escribí un documento, yo mismo me fui y repartí ese volante a los economistas. En esos días, yo no conocía al agregado de negocios de Cuba. Claro. Me lo presenta un amigo y el tipo me dice, oye, Pablo, conociéndome, ¿no? Oye, Pablo, oye, yo vengo de otra cosa para decirte que qué es lo que pasa con Pedro. Y le digo, ¿cuál Pedro? Dije yo. No, Pedro Tinoco. Y le digo, bueno, ¿qué pasa con él? Él es el que nos manda los pollos para Venezuela. Pedro Tinoco, Carlos Andrés Pérez, Rockefeller, hay nada de tú. ¿Qué te parece? Y entonces le no, Venezuela, yo no me comprometo a eso, hermano. Porque ellos tenían, tú tienes idea de la cantidad de relaciones que tenían los cubanos
con el Partido de Acción Democrática, COPEI, por debajo de cuerda, Carlos Andrés Pérez, con la Rafael Cuarta Caldera. República. Es más, Fidel estuvo en Venezuela, Pablo, él estuvo en Sí. Venezuela en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, ¿cierto? Sí. Claro. Y yo Fíjate tú, conocí Pablo, a Fidel otro punto. Castro. Yo conocí a Fidel Castro porque Ah, estábamos bueno, en un fíjate. evento de la deuda externa. Háblame un Donde- poquito de Fidel Castro, Pablo. bueno. Y entonces, el cardenal Castillo Lara, que era el secretario del Papa Juan Pablo II, tuve una reunión con él de media hora, ¿no? Yo conocí al Papa Juan Pablo II, hablé con él y hablé con 3 cardenales, porque estábamos organizando en Caracas un evento de la deuda externa. Y entonces ellos me dijeron, invita a todos los gobiernos de América, invita a todos los bancos a Venezuela para organizar, para que el acto sea una especie de reunión entre acreedores y deudores. Bueno, efectivamente. Entonces yo invité al presidente de Colombia, al presidente de Perú era, ¿cómo se llama? El japonés, que ya murió. Fujimori, el otro. Fujimori, sí. Y fui a Cuba a hablar con Fidel Castro, ¿no? Y lo invité también, pues, a todos los presidentes, a la OEA, bueno. Y ahí tuvimos una noche hablando. Y me di cuenta que era ante una pregunta que le hizo un amigo mío, uno de los compañeros de la delegación, que le dijo, ¿qué piensa usted sobre Colombia? Me dijo, bueno, yo no he pensado mucho sobre Colombia, no me he dado mucho, pero te puedo decir que a mí se me ocurre, yo le diría a la FARC, a la guerrilla, que con los campesinos ocupe las haciendas y que distribuya el ganado y que, oye, un poco lo que ocurrió en Venezuela, ¿no? Sacrificaron todo el ganado y las tierras y todas esas cosas, el latifundio. Y entonces yo le dije, pero eso, pero eso es amigatio, eso no es una reforma que va a producir más alimentos. Y no dijo nada, no dijo nada. Después yo le dije, bueno, sobre Gorbachov. Yo le dije, bueno, a mí me parece que la reforma que hizo Gorbachov ya es interesante. Eso hace ese hijo de puta llamado Gorbachov. Bueno, y le dije, bueno, yo no soy amigo de él, yo simplemente estoy diciendo lo leo porque ni lo conozco, pero estoy diciendo que esa reforma es interesante. Ya tú habías estudiado, todo. Fue el último presidente de la Unión Soviética, ¿cierto? Sí, si no claro. estoy equivocado. Sí, claro. Gorbachov. Sí. Bueno, otro punto muy importante que quiero que lo desarrolle, porque para mí todo lo que tú no estás comentando aquí es sumamente importante. Claro. Fíjate tú, Pablo también dice lo siguiente: es tanto el cerco informativo que ha habido alrededor de Pablo y alrededor de muchas personas que han luchado, porque no solamente cuando no hay cerco informativo, que no te entrevista a nadie, es que te atacan de una manera tan bestial que te ponen de violador, de sádico, de ladrón, de estafador, o sea, te acaban por las redes sociales, te ponen como el peor de los delincuentes. Estas son una de las estrategias de ellos. Entonces, fíjate tú, Pablo, conjuntamente con un familiar, ellos tuvieron que crear algo que se llama Venezuela Informativa, donde a través de este periódico ellos van informando al pueblo venezolano y van informando a la comunidad internacional de la verdad de lo que pasa en Venezuela. Entonces, a mí me gustaría que Pablo nos hablara un poquito de lo que es Venezuela Informativa. Pero primero quiero preguntarle a Pablo, ¿cuántas veces han tratado de comprar tu silencio, la dictadura? Bueno, en la constituyente, por ejemplo, como yo fui de los 116 constituyentes, yo antes de separarme de Chávez, ¿no? Radicalmente, porque mi partido, PPT, yo era el secretario general del PPT y mi partido, el 95% de los delegados decidieron votar por Hugo Chávez, ¿no? Para presidente. Y yo quedé entre la espada y la pared. Yo no quería, me opuse a la candidatura de Chávez y le dije a la gente con toda claridad, Hugo Chávez y Fidel van a destruir a Venezuela. Sin embargo, la gente votó y yo dije, bueno, mis amigos, además, muchos eran mis amigos. Yo dije, bueno, me voy solo, en este momento no tiene sentido. Voy a esperar a ver una evolución, que mis amigos abran los ojos, entiendan que eso es un error apoyar a Chávez porque va a destruir a Venezuela.
Bueno, entonces me quedé. Además, venía la constituyente que yo le había planteado primero que Chávez. Pero cuando él se niega a apoyar los decretos de gobierno, yo estaba en la constituyente, yo presidía una de las comisiones más importantes, la que hacía los decretos para refundar la república. Hicimos más de 15 decretos. El decreto para quitarle la deuda externa a Venezuela, para un proyecto de mantenimiento eléctrico, porque ya había problemas con la luz eléctrica, de tomar los bienes de los que estaban en manos de los bancos, pero que eran del Estado, para construir escuelas y liceos y cosas de ese tipo, ¿no? La ley de política habitacional, el dinero de los trabajadores para vivienda lo tenía un banco, ¿no? Y ese banco había que revisarlo, no quisieron, el Banco Banesco, no quisieron, habían 30.000 millones de dólares de la ley de política habitacional de los trabajadores y empresarios, y había que poner, activar eso, no quisieron. Así eran los decretos. Yo no firmo esa vaina, esa constitución. Además, porque tiene una cláusula que dice que el presidente debe durar 6 años de mandato con una reelección. Yo dije, Chávez militar 12 años, o sea, se va a eternizar. Efectivamente, yo no la firmé. Eso me provocó mucho problema, ¿no? Entonces intentaba entre ellos, bueno, ¿qué hacemos con Pablo? Vamos a hablar con Chávez para que le dé un cargo. No, es que ese es muy jodido. Ese tipo no acepta nada de ese tipo. Bueno, pero que le depositen en el exterior $1 billón y le damos una casa aquí en la zona privilegiada. No, tipo, no vale, no, eso no es así. Ese tipo es muy difícil. Bueno, no pudieron, pues, no pudieron. Y finalmente, Chávez me ofrece la primera vicepresidencia. Cuando yo me estoy retirando ya de él, formal, ya prácticamente formalmente, ¿no? En una reunión de mi partido, Patria para Todos, que estamos reunidos el PPT para ingresar al gobierno, a tener ministerios como los tuvo el PPT, embajadores, ministerios, tipos que yo incorporé a la causa de Ría, el PPT, que yo mismo los incorporé en los puestos. Y yo, bueno, con mucho dolor, me retiré. Y Chávez, pues, aparte me dio, Pablo, para que tú seas el primer vicepresidente. No. Después yo te apoyo como candidato. No. Es que estamos en un rumbo distinto. Tú tienes un rumbo, yo tengo otro. Tu rumbo no es mi rumbo. No es. Y me fui con 9 personas, chicos. Y yo las reuní a las 9 personas, éramos 10, y yo le dije, vamos a cruzar un largo desierto. Algunos de ellos han muerto. Sí. Pero por mi parte, te puedo decir que cada día estoy más fuerte que nunca. Te felicito, Cada día. Pablo, A mi edad. Pablo, Gracias a Dios. Excelente, Pablo. Y para finalizar yo con otro punto, lo que mismo Pablo habló, fue que todo es importante. Pablo, fíjate, porque aquí que te la pregunta eres tú. Aquí que te la pregunta eres tú. No, pero veo que, oye, me está tirando. Pablo, le doy, no, le voy a ceder el micrófono a él, tú sabes cómo es él. Óyeme. Pablo dijo que es muy importante. Sí. Fidel Castro ordenó la muerte de Chávez. Sí, claro. Y yo le pongo, y también ordenó la de Danilo Anderson. Sí. Para que Pablo. Pero vamos a dejar esta pregunta para el próximo programa. Claro. Bueno, Pablo, es que él quiere todo tirártelo por arriba y oye, vamos a tirarlo en el próximo programa. Ya voy a tener que ver eso ahí. Vamos a hacer el programa, claro, para que la gente vaya Pablo, hay una televidente que me ha hablado, quiero que lo veas cuando terminemos, Sonia Caridad, mi respeto para Sonia, para todos los televidentes que de una forma u otra están contestando todas tus preguntas e inclusive apoyándote en todo, a ti como al programa, como a Luis, magnífico. Luis Benavide, también Sonia Caridad. Bueno, Pablo, háblame un poquito del canal digital. ¿Tú crees que se puede hacer entre nosotros, entrelazar el programa Sin Censura con el canal digital? Háblame primeramente, no tanto para mí, sino para los televidentes, en qué se basa el canal digital y si tienen acceso también a internet. Bueno, es un periódico digital, no es por... Ahí publicamos, yo publico todos los días un micro de voz y una foto del artículo. Es un artículo y yo lo convierto en voz.
¿no? Pero no solamente yo, ¿no? Está también mi hermana que escribe 3 veces al día, yo lo hago de lunes a sábado, y también hay eh, algunos periodistas que publican noticias de lo que ocurre en Venezuela, de lo que ocurre en el mundo, noticias de todo, hay artículos de opinión y hay artículos variados, pues, ¿no? Y de los Claro. presos políticos, de la realidad venezolana, es un periódico digital. Pero la verdad que yo no sé cómo enlazarlo, pues, porque Ok, tranquilo. ¿Tiene el registro constante ahí o ha variado de los presos políticos de Nicaragua, de Cuba y Venezuela? bueno, siempre publicamos noticias porque ahí escribe siempre en el periódico Ariel Montoya, el poeta Ariel Montoya. Escribe siempre ahí en el periódico, una vez por semana. Un gran poeta, un gran escritor, ¿no? Y publicamos noticias de Cuba y Nicaragua cuando llegan, pero yo creo que nosotros tenemos que enlazar, chicos, este canal, el periódico y todo, Vamos a hacerlo. para Tranquilo. promover la organización y un plan de lucha para la libertad de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Claro Y que bueno, sí. y que la gente, los que leen y puedan colaborar, que se den cuenta que esto, hay que apoyar este canal, pues, Sí, es muy Bueno, y también importante. Sí, con lo que dime, pueda Luis. cada vamos a quien. decirle a mi amigo Pacheco que sería bueno, ya nosotros tenemos tiempo trabajando en eso, él lo sabe, Unidos por la Libertad. Te voy a pasar el logo para que veas el logo y lo montes también en el canal. Unidos por Muchas la Libertad. gracias. El último país que se agregó fue Colombia. Líderes colombianos del pueblo que están en esta lucha conjuntamente con Motel Hermano, que tiene años, no tiene 2 días. Pacheco no tiene 2 días en esto. Pacheco tiene años. Años en esto, sí, el periodismo. Realmente es un honor y un privilegio conversar con dos personalidades, de verdad, queridos televidentes, verdaderamente Luis Escobar Ugas y Pablo Marcial Medina Carrasco. ¿Algo más que quieren aportar ustedes para el programa? Pablo. Bueno, yo creo que quede en el aire para el próximo programa cómo y por qué Fidel Castro ordenó la muerte de Hugo Chávez y el crimen, como dice Luis Uga, el crimen de el fiscal Danilo Anderson, que fue un fiscal como el fiscal de Argentina, el fiscal Nigas, ¿qué se llamaba? Nigas, que también lo asesinaron los Kirchner a ese fiscal. El fiscal en Venezuela se llamaba Danilo Anderson. Bueno, no se lo pierdan los televidentes porque esto va a estar caliente en esta misma semana. ¿Para qué días entonces coordinamos la próxima programación? No sé si el mejor día es el sábado o el domingo, ¿no? El domingo en la noche, para 7 de la noche, o el sábado. Sábado. Sí, pues yo Próximo, voy a misa los domingos en la noche. ok, próximo sábado. Vamos a coordinar y vamos a hacérselo saber a todos los televidentes que esto va a estar muy cargado de noticias impactantes para todos los televidentes. Vamos a una pausa, Pablo, y volvemos con más, porque ahí tenemos un poquito más de lo que queremos. Bueno, como decimos nosotros, nuestro programa, porque no es solamente mío, es para ustedes también. Esto es Sin Censura, un espacio donde la verdad no se calla y la justicia tiene voz. ¿Algo más que quieran agregar? Bueno, yo para despedir, Que hable Luis. hago un llamado a la unión de todos los sectores de la sociedad venezolana, Claro. desprendiéndose de los intereses personales y grupales, poniendo por encima los sagrados intereses de la República. Ya hay que estarse dejando de señalamientos absurdos. Yo siempre he dicho que todas aquellas personas que en esta lucha hayan mentido, hayan manipulado, hayan robado, pidiendo dinero y que para la causa en Venezuela y se roban el dinero, porque todo eso ha sucedido, Claro. Personas que han manipulado por estas redes sociales a través de programas diciendo mentiras, manipulando la verdad. Claro.
todas esas personas, si Luis Escobar ha mentido, si Luis Escobar ha robado, si Luis Escobar ha manipulado, Luis Escobar tendrá que enfrentar la justicia en un nuevo gobierno donde se respeten los derechos humanos y tendrá que enfrentar las consecuencias. Pero como yo no tengo rabo de paja, hermano, yo me pongo a la orden de lo nuevo que venga en Venezuela para que, como dice nuestro hermano Maracucha, para que me volteen como una media. Que ahí lo que van a sacar es pura lucha por nuestro pueblo. Y así me despido, llamándolo entonces a la unión, pero la unión con lealtad y con humildad para lograr los objetivos, que es el rescate de la justicia, la libertad y la democracia, no solamente en Venezuela, en Cuba, Nicaragua y Colombia, unidos por la libertad. Quiero aprovechar ¿Por qué también. callaron a Pablo? Ese es el eslogan. ¿Por qué callaron a Pablo? No se lo olviden. ¿Por qué callaron a Pablo? ¿Por qué lo callaron? Quiero aprovechar la oportunidad para denunciar las constantes arbitrariedades que se acontecen a diario contra Jorge Luis Bello Domínguez, que se encuentra en la prisión de Guanajuato, en La Habana, Cuba, en el destacamento número 11. Este periodista independiente de los derechos humanos. Su mamá, Marta, ha tenido la oportunidad de denunciar las constantes arbitrariedades, cómo tratan a su hijo en una celda de 3x2 de largo, al cual lo tienen en unas condiciones muy precarias. Ha solicitado la asistencia médica hospitalaria y gratuita que ha brindado supuestamente, que nunca la da, la dictadura cubana. Y así finalizamos nuestro programa sin censura desde este maravilloso país, Costa Rica, mi gente. Ahí estamos. Buenas noches para todos y ahí bendiciones para usted. Desde Costa Rica, pa' Cuba, pa' Nicaragua, pa' Venezuela. Esto es Sin Censura, con Fran Pacheco, el que no se calla. Sin censura la verdad se prende, con mi voz el pueblo no se vende. Micrófono en mano yo no me escondo, contra dictadores yo rompo el fondo. Ey, sin miedo directo en la herida, pa' los que luchan por su vida. Aquí no hay filtro, no hay mordaza, esto es Sin Censura, rompe la amenaza. Desde la radio se siente el fuego, palabras que rompen todo el juego. Por los que gritan y no son oídos, por los caídos, por los perseguidos. Con justicia, con paz y con honor, la balanza se alza sin temor. Soy la voz de los que no se rinden, los que por libertad siempre se prenden. Sin censura la verdad se prende, con mi voz el pueblo no se vende. Y micrófono en mano yo no me escondo, contra dictadores yo rompo el fondo. Ey, sin miedo directo en la herida, pa' los que luchan por su vida. Aquí no hay filtro, no hay mordaza, esto es Sin Censura, rompe la amenaza. No me callo, no me vendo, pa' los pueblos que están sufriendo desde el exilio, desde el corazón. Mi voz es fuego, revolución, pa' los presos políticos sin luz, pa' el niño que llora en Santa Cruz, pa' la madre que no encuentra a su hijo. Aquí estoy yo con mi acertijo, Fran Pacheco, el que no tiene miedo, dispara verdad sin ningún dedo, con el alma limpia y la frente en alto. Esto es por justicia, no por asfalto. Sin censura la verdad se prende, con mi voz el pueblo no se vende. Micrófono en mano yo no me escondo, contra dictadores yo rompo el fondo. Ey, sin miedo directo en la herida, pa' los que luchan por su vida. Aquí no hay filtro, no hay mordaza, esto es Sin Censura,